Fui a ver la propiedad que compré. Cuando abrí el establo, mi esposa estaba allí, viva. Compré una hacienda para empezar de nuevo, pero al abrir el establo escuché su voz. Te dije que volvería, y ahí, frente a mí, estaba mi esposa, la mujer que creí haber enterrado hace 5 años. Esa noche descubrí revelaciones impactantes de mi familia que cambiarían todo mi pasado. Pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que lo tenía todo terminó descubriendo que su vida entera fue mentira, y cómo la mujer que supuestamente había perdido regresó para revelar verdades que destruirían todo. Me llamo Eduardo Santana. Tengo 54 años. Soy dueño de cadena de hoteles en Oaxaca. 5 propiedades, todas exitosas, construidas durante 28 años con visión y sacrificio. Hoy valgo aproximadamente 500 millones de pesos. Me casé con Mariana cuando tenía 28 años, ella 25. Era arquitecta, brillante, hermosa, con sueños tan grandes como los míos. Nos conocimos en subasta de propiedades, ambos pujando por mismo terreno. Ella ganó, pero yo gané algo mejor, su número de teléfono. Tuvimos 2 hijos, Sebastián, ahora de 25 años, y Carolina, de 22. Les dimos todo: vida privilegiada, educación en escuelas privadas, viajes por el mundo. Todo lo que Mariana y yo no tuvimos. Durante 20 años fuimos felices, no perfectos, pero felices. Mariana diseñó cada uno de mis hoteles, y yo financié varios de sus proyectos arquitectónicos independientes. Éramos equipo, socios, compañeros en todo. Pero hace 5 años, todo cambió. Mariana tuvo accidente. Cayó de escalera en obra que estaba supervisando. Golpe fuerte en la cabeza. Los doctores dijeron que las probabilidades eran malas, muy malas. Pasó 3 semanas en coma, y después, cuando despertó brevemente, me miró con ojos que no me reconocían. «¿Quién eres?», susurró. Y esas fueron últimas palabras que le escuché decir. O eso pensé. Los doctores me llamaron esa noche. «Señor Santana, hay complicaciones. El cerebro está inflamado. No responde a tratamiento. Necesitamos hablar sobre opciones». «¿Qué opciones?». «Mantenerla con soporte vital indefinidamente o permitir que la naturaleza siga su curso. Me están pidiendo que la deje ir. Le estamos dando la información. La decisión es suya». Llamé a mis hijos. Sebastián llegó del extranjero donde estudiaba. Carolina vino de Guadalajara. Nos sentamos en sala de espera. Familia rota, tratando de decidir lo imposible. «¿Qué creen que mamá querría?», pregunté. «No vivir así», dijo Sebastián, «conectada a máquinas, sin conciencia, sin vida real». «Pero es mamá», sollozó Carolina. «¿Cómo podemos simplemente...?» «No es simple», dije. «Pero tal vez Sebastián tiene razón. Mariana siempre dijo que quería vivir plenamente. O no vivir. Tomamos decisión, la más difícil de mi vida. Firmé papeles, y supuestamente, esa noche, Mariana falleció pacíficamente. O eso me dijeron. Hubo funeral, cientos de personas, amigos, familia, socios, todos llorando, pérdida de mujer extraordinaria. Y yo, parado junto a ataúd cerrado, sintiendo como mi vida terminaba también. Era demasiado joven, decía la gente. 45 años, toda vida por delante. Pero está en paz ahora, respondía yo, con palabras vacías, con dolor que no podía expresar. Los siguientes 5 años fueron niebla. Continué trabajando, expandiendo negocios, pero era automático, sin pasión, sin propósito real, solo existiendo, respirando pero no viviendo. Sebastián se quedó en Europa. «No puedo regresar, papá. Todo me recuerda a mamá. Necesito distancia». Carolina visitaba ocasionalmente, pero también estaba distante, procesando pérdida a su manera, y yo estaba solo, en casa grande que Mariana diseñó, rodeado de memorias, de fantasmas, de vida que ya no existía. Hace 6 meses decidí hacer cambio, drástico. «No puedo seguir así», le dije a mi terapeuta. «Necesito empezar de nuevo, lugar nuevo, vida nueva». «¿Qué tienes en mente?». «Comprar propiedad, lejos de la ciudad, tal vez rancho, hacienda, algo donde pueda reconstruir.
¿Escape? Nuevo comienzo. Hay diferencia. Empecé a buscar propiedades rurales, lejos de Oaxaca, lejos de todo, y encontré una hacienda en San Luis Potosí, 200 hectáreas, con casa principal, establos, todo abandonado durante años, pero con potencial, con posibilidad. Es perfecta, le dije al agente inmobiliario. ¿No quiere verla primero? En persona. Es viaje largo. No, confío en las fotos, en la descripción, solo cierra el trato. Y lo hizo. Pagué en efectivo. 15 millones de pesos, por escape, por oportunidad de empezar de nuevo. Ayer finalmente decidí ir, ver la propiedad, planear renovaciones, tal vez mudarme permanentemente, dejando todo atrás. Manejé 6 horas, por carreteras que se volvían más estrechas, más solitarias, hasta llegar a hacienda aislada, rodeada de campos, de silencio, de nada. Era más hermosa de lo que fotos mostraban. Arquitectura colonial, paredes gruesas, historia en cada piedra. Y sí necesitaba trabajo, pero tenía alma, algo que mi vida actual no tenía. Exploré casa principal primero, polvoriento, abandonado, pero sólido, con buenos huesos, como diría Mariana. «Puedo trabajar con esto», murmuré, casi esperando que ella respondiera, como solía hacer. Después caminé hacia establos, 3 estructuras grandes, para caballos probablemente, o ganado. El agente no había sido específico, solo dijo establos en condiciones variadas. El primero estaba vacío, solo paja vieja y olor a abandono. El segundo igual, pero el tercero estaba cerrado con candado nuevo, brillante, fuera de lugar en propiedad abandonada. ¿Por qué habría candado nuevo?, me pregunté. El agente no mencionó esto. No dio llaves para candado específico. Busqué manera de abrirlo y encontré ventana lateral, pequeña, sucia, pero con vista al interior. Me acerqué, limpié vidrio con manga y miré dentro, y mi mundo se detuvo, porque ahí, en ese establo, había cama, mesa, silla, como si alguien viviera ahí, y más impactante, había mujer, de espaldas, con cabello largo y oscuro, moviéndose, organizando algo en mesa. Más probablemente ocupante ilegal, pensé tratando de racionalizar, gente que encontró propiedad abandonada y se instaló. Pero algo en la manera en que se movía, en la forma de su cuerpo, en el cabello que caía sobre sus hombros, era familiar, imposiblemente familiar. Golpeé la ventana. «Disculpe, esta es propiedad privada». La mujer se volteó, y cuando vi su cara, mi corazón dejó de latir. Era Mariana, mi esposa, la mujer que enterré hace 5 años, parada frente a mí, viva, real, mirándome con expresión que era mezcla de resignación y algo más. ¿Alivio? ¿Miedo? No puede ser, susurré. No puede ser real. Pero ella sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien, y dijo a través del vidrio: «Te dije que volvería». Las piernas no me sostenían. Caí contra pared, con mente gritando que esto era imposible, que estaba alucinando, que el estrés finalmente me había quebrado. Pero ella estaba ahí, caminando hacia puerta del establo, abriendo candado desde dentro, saliendo a la luz del día, y cada paso confirmaba lo imposible. Mi esposa estaba viva. «Eduardo», dijo con voz que conocía mejor que la mía propia, «necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿Hablar? Mariana, te enterramos, hay tumba con tu nombre, certificado que dice que ya no estás. ¿Cómo? ¿Por qué?» «Lo sé, y hay explicación, larga, muy complicada, pero necesaria». ¿Explicación? Para estar viva cuando todos pensamos. No todos pensaron. Algunos sabían. ¿Quiénes sabían? «Entra, por favor, no podemos hablar aquí afuera, no es seguro». «¿Seguro? ¿De qué estás hablando? Por favor, Eduardo, confía en mí, una última vez». Y aunque cada instinto gritaba que esto era locura, que debía correr, que debía llamar a alguien, la seguí, dentro del establo que había sido su hogar, su escondite, su prisión tal vez. Dentro había más de lo que vi por ventana. Libros, ropa, computadora,
como apartamento pequeño pero funcional. ¿Has estado viviendo aquí?, pregunté. 4 meses, antes estaba en otro lugar y antes de eso, otro. He estado moviéndome. Durante 5 años, sí, y nunca pensaste en contactarme, en decirme que estabas viva. ¿Sabes lo que he sufrido? Lo que nuestros hijos han sufrido. Nuestros hijos saben. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué dijiste? Sebastián y Carolina saben que estoy viva. Han sabido desde el principio. Eso no puede ser verdad. Ellos lloraron en tu funeral. Estuvieron devastados. Estuvieron actuando porque les pedí que lo hicieran. Porque era necesario. 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 Mariana, nada de esto tiene sentido. ¿Por qué fingirías tú? ¿Por qué harías pasar a tu familia por ese dolor? Porque estabas en peligro. Y la única manera de protegerte era hacerte pensar que yo ya no estaba, para que dejaras de buscar respuestas, para que dejaras de hacer preguntas sobre cosas que no debías saber. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas? Sobre tu familia. ¿Sobre quién realmente eres? Sobre secretos que se guardaron durante 50 años. Mi familia es normal. No hay secretos. Eduardo, tu familia construyó fortuna sobre mentiras, sobre crímenes, sobre cosas que si salieran a luz, destruirían todo. Y cuando empecé a descubrir la verdad, cuando empecé a hacer preguntas, me convertí en amenaza. Y las amenazas son eliminadas. ¿Estás diciendo que alguien de mi familia, tu hermano, Carlos, y tu padre antes de que falleciera, orquestaron todo? El accidente no fue accidente, fue intento de silenciarme permanentemente. Eso es locura. Carlos es mi hermano, mi socio, mi familia, y también es hombre que ordenó que me empujaran de esa escalera, que sobornó a doctores para declarar que mi situación era sin esperanza, que falsificó certificados para hacerte creer que ya no estaba, todo para proteger secretos. No puedo procesar esto. Lo sé, y lo siento, por hacerte sufrir, por dejar que creyeras mentira durante 5 años, pero era única manera de mantenerte vivo. Porque, Eduardo, si hubieran sabido que sabías la verdad, te habrían eliminado también. Me senté en silla, con piernas que no respondían, con mente que no podía entender. ¿Qué verdad?, pregunté finalmente. ¿Qué es tan terrible que justifica todo esto? Tu padre no construyó su fortuna con negocios legítimos, la construyó con lavado de dinero, con conexiones a organizaciones que no puedo ni nombrar, y cuando murió Carlos continuó, expandió y usó tus hoteles, Eduardo, tus hoteles, para lavar millones sin que lo supieras, convirtiéndote en cómplice involuntario. No puedo creer. Tengo pruebas, documentos, grabaciones, todo. Pasé 3 años antes del accidente investigando, porque noté irregularidades, transacciones extrañas, y cuando confronté a Carlos, cuando le dije que iba a exponerlo, firmé mi sentencia. ¿Y los niños? ¿Cómo pueden estar involucrados? Les conté después de despertar, cuando entendí lo que había pasado, y les pedí que actuaran normales, que te protegieran manteniéndote en ignorancia, porque conocimiento te convertiría en objetivo. Entonces estos 5 años, toda mi vida ha sido mentira. No toda. Tu amor por mí era real, tu dolor era real, tu familia. Bueno, esa fue la mentira. Me quedé sentado en silencio, procesando, tratando de encontrar lógica en lo ilógico. Mi esposa viva, mis hijos mintiendo, mi hermano un criminal. Mi vida entera construida sobre engaños. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?, pregunté finalmente. ¿Aparecer justo cuando compré esta propiedad? No fue casualidad, Eduardo. Yo organicé la venta, a través de intermediarios. Sabía que estabas buscando escape, lugar nuevo, y necesitaba que me encontraras, pero en mis términos, donde pudiera explicar todo sin peligro inmediato. Entonces me manipulaste otra vez. Te protegí. Hay diferencia. ¿Diferencia? Me dejaste sufrir 5 años, creyendo que había perdido al amor de mi vida. Eso no es protección, es tortura. Lo sé, y viví con esa culpa cada día. Pero Eduardo,
Si Carlos hubiera sospechado que yo estaba viva, que tú sabías algo, ambos estaríamos en peligro real. Tenía que esperar, reunir evidencia suficiente y esperar momento correcto. ¿Y ese momento es ahora? ¿Por qué? Porque Carlos está planeando algo grande, algo que te va a destruir. Y no puedo quedarme escondida mientras eso pasa. ¿Qué está planeando? Transferir todo, tus hoteles, tus propiedades, a su nombre, usando documentos falsificados, aprovechando que has estado distante estos años, distraído por dolor. Ha estado preparando todo lentamente y en 2 semanas firma final y perderás todo. Eso no puede ser legal. Hay protecciones. No cuando tu socio mayoritario tiene acceso a todo, cuando conoce tus contraseñas, tus firmas, cuando ha estado practicando falsificar tu firma durante años. Eduardo, Carlos es meticuloso y despiadado, como lo fue tu padre. Mi padre era hombre de negocios respetado, pillar de comunidad. Tu padre era criminal, inteligente, pero criminal. Y te mantuvo ignorante deliberadamente, porque eras cara pública, el hijo honesto, el que daba legitimidad a operaciones sucias. Me levanté, caminando por espacio pequeño, necesitando moverme, hacer algo, porque sentarme quieto con estas revelaciones era imposible. ¿Y Sebastián y Carolina, cómo pudieron vivir con esto? ¿Actuar normales? ¿Visitarme sabiendo que su madre estaba viva? Les rompió el corazón, especialmente Carolina. Me llamaba llorando cada semana, diciendo que no podía continuar mintiendo. Pero Sebastián entendió que era necesario, y la mantuvo fuerte. ¿Dónde están ahora? ¿Lo saben? ¿Que me encontraste? Sí, les avisé cuando compraste la propiedad. Están esperando, listos para venir cuando les digas, para finalmente estar juntos como familia, sin mentiras, excepto que las mentiras definieron 5 años. ¿Cómo reconstruimos de eso? Con verdad, con tiempo y con justicia. Eduardo, tenemos oportunidad de exponer a Carlos, de recuperar lo que es tuyo, de asegurar que pague por lo que hizo, pero necesito que confíes en mí. ¿Confiar? Después de todo esto, ¿me pides confianza? Entiendo tu rabia, tu dolor, pero piensa, si realmente quisiera lastimarte, si fuera parte de conspiración de Carlos, ¿por qué revelarme ahora? ¿Por qué darte evidencia? Podría haber permanecido muerta para ti, dejar que Carlos tomara todo, pero estoy aquí, arriesgando todo. Por ti, tenía punto. Pero reconocer eso significaba aceptar que mi realidad durante 5 años fue construida sobre mentira, que mi dolor fue innecesario, que mi familia me traicionó de maneras que apenas comenzaba a entender. Muéstrame las pruebas, dije finalmente. Todo lo que tienes sobre Carlos, sobre mi padre, sobre todo. Mariana abrió laptop y durante siguiente hora me mostró documentos, grabaciones, correos electrónicos, todo meticulosamente organizado, evidencia de lavado de dinero, de conexiones con organizaciones criminales, de transacciones ilegales pasando por mis hoteles durante años. ¿Cómo conseguiste todo esto? Algunos antes del accidente, investigando discretamente, y más después, con ayuda de Sebastián. Él trabajó desde Europa, accediendo a servidores, a cuentas, usando su educación en tecnología para extraer información sin que Carlos supiera. Entonces, Sebastián no estaba escapando, estaba trabajando. Exacto. Y Carolina mantenía contacto con gente clave, empleados leales a ti, que notaron irregularidades pero no sabían con quién hablar. Ella reunió testimonios, evidencia física, todo. ¿Y yo? ¿Por qué me mantuvieron ignorante? Porque tu ignorancia era tu protección. Si Carlos sospechaba que sabías, habría acelerado planes. Tal vez habría intentado algo más drástico. Pero mientras pensara que estabas destrozado por mi pérdida, distraído, te veía como no amenaza, como títere que controlar. Soy tonto entonces, ingenuo. Eres honesto, y hay honor en eso. No todos nacimos con instinto criminal. No todos vemos traición en cada esquina.
Tu padre y Carlos tienen ese instinto, tú no. Y eso te hace mejor hombre, no peor. Mejor hombre que perdió 5 años con su esposa, que permitió que sus hijos mintieran, que construyó imperio sobre dinero sucio sin saberlo. No elegiste eso, y ahora tienes opción. Ignorar lo que sabes y permitir que Carlos gane. O pelear, usando evidencia que tenemos, exponiendo todo, recuperando tu vida. ¿Y si pierdo todo en proceso? Los hoteles pueden ser confiscados si se prueba que fueron usados para lavado. Mi reputación destruida. Mi libertad en riesgo. Por eso tenemos que ser estratégicos. Presentar evidencia mostrando que fuiste víctima, que Carlos operó sin tu conocimiento. Con ayuda de abogados correctos, fiscales correctos, podemos protegerte mientras exponemos a él. ¿Y ya tienes esos contactos? ¿Abogados? ¿Fiscales? Sí, he estado preparando durante 3 años, esperando momento correcto. Esto no es improvisación, es plan cuidadoso. Miré a mujer que pensé que conocía, que pensé que había perdido. Y vi a extraña, alguien capaz de planear durante años, de mentir a esposo y hijos, de vivir en sombras, todo en nombre de protección, o justicia, o venganza. Todavía no estaba seguro cuál. Necesito tiempo, dije, para procesar, para decidir si puedo confiar en ti, si puedo perdonarte por los 5 años. Entiendo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. ¿Días? ¿Semanas? Tenemos 2 semanas antes de que Carlos finalice transferencias. Después será mucho más difícil recuperar control. Entonces tienes 2 semanas para decidir. Pero Eduardo, mientras decides, necesitas actuar normal. Visitar a Carlos, hablar con él como siempre, no dejar que sospeche que sabes algo. ¿Quieres que actúe? Después de criticar a nuestros hijos por hacer exactamente eso, es diferente. Esto es corto plazo y necesario para protegerte hasta que decidamos próximos pasos. Nada es diferente, todo es mentira sobre mentira. Entonces, rómpelas, todas. Confronta a Carlos ahora, sin plan, sin protección legal, y ve qué pasa. Pero te advierto, no terminará bien. Tenía razón otra vez, y odiaba eso. Odiaba que después de 5 años de luto, de reconstruir vida sin ella apareciera con verdades que destruían todo, pero también tenía razón sobre cómo proceder. ¿Dónde vas a estar mientras decido, aquí en este establo esperando, como he estado esperando 5 años? ¿No es peligroso? Si Carlos te encuentra, esta propiedad está a tu nombre. Carlos no sabe que la compraste, y aunque lo supiera, ¿por qué buscaría aquí? Para él, soy tumba en cementerio en Oaxaca. Todavía no puedo creer que fingiste, que hubo funeral, ataúd. ¿Qué había en él? Nada. Estaba vacío. Certificado fue falsificado por doctor que Carlos sobornó. Mismo doctor que me declaró sin esperanza. Él me ayudó a escapar del hospital, a desaparecer, a cambio de dinero y promesa de protección cuando todo saliera a luz. ¿Y tus padres? ¿Tu familia? ¿Ellos saben? No, fue mejor así. Menos gente que pudiera revelar verdad accidentalmente. Mis padres realmente piensan que ya no estoy, y ha sido tortura. Saber que sufren. Pero era necesario. Esa palabra otra vez, necesario. Todo fue necesario. ¿Y mi sufrimiento? ¿Eso también fue necesario? Sí, dijo con voz quebrada, con lágrimas finalmente apareciendo. Y lo siento, más de lo que palabras pueden expresar. Pero Eduardo, era tu vida o tu dolor. Y elegí tu vida. 1000 veces elegiría tu vida. Salí del establo, necesitando aire, espacio, alejamiento de mujer que era y no era mi esposa, que me amaba suficiente para dejarme sufrir, que sacrificó todo por protegerme de verdades que aún no entendía completamente. Caminé por propiedad, por campos que ahora eran míos, comprados con dinero que tal vez venía de fuentes sucias, todo en mi vida potencialmente contaminado. Y no sabía cómo limpiar eso. Cómo separar hombre honesto que pensé que era de realidad corrupta que aparentemente construí involuntariamente. Mi teléfono sonó. Era Carlos, mi hermano, el supuesto criminal, el hombre que intentó eliminar a mi esposa. Eduardo,
¿Dónde estás? Te he estado llamando, viajando, revisando nueva propiedad que compré. ¿Qué propiedad? No me dijiste que estabas comprando algo. Fue impulso. Hacienda en San Luis Potosí. Pensé que sería buena inversión. ¿Sin consultarme? Somos socios. Deberíamos discutir inversiones grandes. Es dinero personal, no de la empresa. No necesitaba tu aprobación. Aún así, me gustaría saber, especialmente ahora que estamos reorganizando estructura corporativa. Necesito saber sobre todos tus activos. Ahí estaba, exactamente como Mariana había dicho. Carlos preguntando sobre activos, preparando para tomar todo. ¿Qué reorganización? No discutimos eso. Te envié correos. Tal vez no los viste. Has estado distante últimamente. Entiendo. Sé que estos años han sido difíciles, pero necesito que te enfoques. Hay decisiones importantes por tomar. ¿Cómo qué? Como consolidar propiedades, simplificar estructura, hacer más eficiente todo. Te enviaré documentos para revisar. Solo necesito algunas firmas. ¿Firmas para qué exactamente? Transferencias, reorganización legal. Nada complicado. Confía en mí. Es lo mejor para ambos. Envía los documentos. Los revisaré con mi abogado. ¿Tu abogado? Eduardo, tenemos mismo abogado. Hernández ha manejado todo durante años. Quiero segunda opinión. Para mis propios registros. ¿Estás bien? Suenas diferente. Estoy bien. Solo cansado del viaje. Hablamos después. Colgué, con manos temblando, porque cada palabra confirmaba lo que Mariana había dicho. Carlos estaba preparando, manipulando, y yo casi caigo en trampa. Habría firmado documentos sin leer, confiando en hermano, en socio, en familia. Regresé al establo. Mariana esperaba en entrada. Llamó, dije. Carlos, preguntando sobre esta propiedad, sobre firmar documentos. ¿Y qué dijiste? Que los revisaría con abogado diferente. Bien, eso le pondrá nervioso. Le hará saber que estás prestando atención. ¿Y eso es bueno? Depende. Si acelera planes, malo. Si comete error por nerviosismo, bueno, tenemos que esperar y ver. No soy bueno en esperar, o en juegos. Quiero confrontarlo, decirle que sé todo. Y eso te haría sentir mejor por 5 minutos. Después te destruiría. Eduardo, por favor, confía en el plan. 2 semanas. Actuamos normal, reunimos más evidencia. Y después, con abogados y fiscales listos, exponemos todo. ¿Y si no puedo actuar normal? Si cada vez que lo veo quiero... ¿Qué? ¿Golpearlo? ¿Gritarle? Entiendo, pero violencia no soluciona esto. Inteligencia sí, paciencia sí. Y tienes ambos, solo necesitas usarlos. ¿Y nuestros hijos? ¿Cuándo los veo? ¿Cuándo puedo hablar con ellos sobre todo esto? Pronto. Están esperando tu señal cuando estés listo, cuando hayas procesado suficiente para no culparlos por su parte. Los culpo a todos, a ti, a ellos, a Carlos, a mi padre, a todos por construir red de mentiras que me atrapó sin saberlo. Está bien culpar, siéntelo, procésalo, pero después necesitas decidir. ¿Te quedas en culpa o la conviertes en acción? Miré a esta mujer, mi esposa que no era mi esposa, extraña, con cara familiar, y supe que tenía razón, que culpa sin acción era autodestrucción, y que si quería justicia, si quería recuperar mi vida, necesitaba jugar juego que no sabía que estaba jugando. Está bien, dije finalmente. 2 semanas. Actuaré normal. Reuniré información. Y después decidimos juntos cómo proceder. Gracias. Sé que es mucho pedir. Es todo pedir. Pero no tengo opción. No, si quiero sobrevivir esto. Sobrevivirás. Sobreviviremos. Como familia. Como siempre debimos ser. Pero mientras regresaba a mi auto, mientras manejaba de regreso a Oaxaca, no podía evitar preguntarme, ¿qué era familia? Gente que miente para protegerte, hermano que te traiciona por dinero, padre que construye fortuna sobre crímenes, o esposa que finge estar ausente por 5 años para salvarte. No tenía respuestas, solo preguntas.
y 2 semanas para decidir si confiaba en mujer que regresó de entre los ausentes, o si todo esto era otra capa de engaño en vida construida sobre mentiras. Los siguientes días fueron teatro constante, llamadas con Carlos, reuniones en oficina, actuando como esposo en duelo que finalmente estaba saliendo de niebla, como hermano confiado que no sabía que estaba siendo traicionado. «Eduardo, te ves mejor», comentó Carlos durante almuerzo 3 días después de mi encuentro con Mariana. «Más enfocado. ¿El viaje a la hacienda te ayudó?» «Sí, hay algo en estar lejos de la ciudad, de las memorias. Me dio claridad». «Bien, porque necesito que estés presente. Hay decisiones grandes por venir. Oportunidades que no podemos perder». «¿Qué oportunidades?» «Expansión. He estado en conversaciones con inversionistas extranjeros. Quieren entrar en mercado hotelero mexicano, y nuestros hoteles son perfectos para sus necesidades». ¿Estás hablando de vender? No vender, asociarnos. Ellos ponen capital, nosotros ponemos propiedades, y todos ganamos. ¿Y estos inversionistas son legítimos? Carlos me miró extrañamente. ¿Por qué preguntas eso? Porque he escuchado historias de inversionistas que resultan ser frentes para dinero que no debería moverse así. No quiero involucrarme en nada cuestionable. Eduardo, llevo años manejando estos negocios. ¿Cuándo he puesto en riesgo nuestra reputación? No lo sé, Carlos. ¿Lo has hecho? ¿Qué insinúas? Nada. Solo soy cuidadoso. Mariana siempre decía que debíamos verificar todo, cada socio, cada transacción. Y tenía razón. Mencionar a Mariana fue estratégico. Quería ver reacción de Carlos y la vi. Tensión momentánea en mandíbula, mirada que se desvió. Señales pequeñas pero reveladoras. Mariana era arquitecta, no entendía complejidades de finanzas internacionales, con todo respeto a su memoria. Entendía integridad, y yo también. Entonces necesito ver documentos completos sobre estos inversionistas, sus antecedentes, sus fuentes de capital, todo, antes de firmar cualquier cosa. Por supuesto, te prepararé todo. Pero Eduardo, confía en mí. Soy tu hermano. Nunca haría algo que te perjudicara. Mentiras. Cada palabra era mentira, y sabiendo eso, mantener compostura era tortura. Pero Mariana tenía razón. Reaccionar ahora sin plan era suicidio profesional y tal vez literal. Esa noche, manejé de regreso a la hacienda, sin avisar. Necesitaba ver a Mariana. Necesitaba saber que no había imaginado todo, que realmente estaba viva, que esto no era crisis mental elaborada. Llegué cerca de medianoche, hacienda oscura, silenciosa, pero había luz en el establo, tenue, filtrada por cortinas improvisadas. Toqué, y Mariana abrió, sorprendida pero no asustada. No esperaba que regresaras tan pronto. Necesitaba verte, confirmar que eres real. Soy real, todo es real. Almorcé con Carlos, y tienes razón. Sobre todo, está planeando, manipulando, y casi puedo ver maldad en él, que antes estaba ciega. ¿Qué dijo? Le conté sobre inversionistas, sobre asociación propuesta, y Mariana asintió como si lo esperara. Es parte del plan. Esos inversionistas son frente para lavar más dinero. Dinero que probablemente viene de operaciones que ni quieres imaginar. Y cuando firmes asociación, te conviertes en cómplice completo, conscientemente. Ya no podrás alegar ignorancia. Entonces, toda la reorganización que mencionó es para transferir propiedades primero, después introducir inversionistas, y finalmente, cuando autoridades inevitablemente investiguen, tú eres quien tiene control nominal, tú eres quien va a prisión, mientras Carlos desaparece con dinero. Es su hermano, mi sangre. ¿Cómo puede ser tan...? No todos valoran sangre igual. Para Carlos eres herramienta, como lo fuiste para tu padre, útil mientras sirvas propósito, desechable cuando no. ¿Y mi padre? ¿Realmente era tan malo como dices? Peor, tengo evidencia de cosas que hizo, gente que lastimó, familias que destruyó, todo para construir imperio, y Carlos aprendió de él, con entusiasmo. ¿Por qué nunca lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque te mantuvieron así deliberadamente. Tu padre te envió a estudiar fuera.
Te dio hoteles para manejar en ciudad diferente, lejos de operaciones centrales. Te convirtió en cara pública mientras ellos operaban en sombras. ¿Y mamá? ¿Ella sabía? Tu madre murió hace 15 años, pero sí, creo que sabía, y creo que por eso enfermó. El estrés de vivir con hombre así, de saber verdad pero no poder hablar, la consumió. Entonces todos, toda mi familia, corrompida. Excepto tú. Y eso es lo que te hace diferente, lo que te hace digno de salvar. ¿O simplemente tonto? No tonto, honesto. Y hay poder en eso, poder que Carlos subestima, porque no entiende integridad, solo entiende manipulación. Me senté en la cama improvisada de Mariana, con cansancio que era más que físico, era existencial, descubriendo que vida entera estaba construida sobre arena movediza. ¿Y Sebastián y Carolina? ¿Cómo están manejando todo esto? Saber pero no poder hablar conmigo. Sebastián está bien, es más fuerte de lo que parece, pero Carolina está sufriendo, quiere verte, abrazarte, decirte verdad cara a cara, pero entiende que no es tiempo todavía. ¿Cuándo es tiempo? ¿Cuándo puedo ver a mis hijos sin sentir rabia por mentira? Cuando estés listo, y solo tú puedes decidir eso. Los quiero ver, mañana, aquí, en esta hacienda, lejos de Carlos, lejos de todo, solo familia, hablando verdad finalmente. ¿Estás seguro? Carlos puede notar si ambos desaparecen simultáneamente. Puede sospechar. No me importa. Necesito ver a mis hijos. Necesito escuchar de ellos por qué hicieron lo que hicieron. Necesito saber si podemos ser familia otra vez. Mariana asintió. Les diré. Estarán aquí mañana al mediodía. Pero Eduardo, cuando los veas, recuerda, ellos también son víctimas, forzados a elegir entre protegerte y honestidad. Eso no es elección justa para nadie. Ninguna elección en esta situación es justa, pero aún así necesitamos hablar. Esa noche dormí en casa principal de la hacienda, en cuarto vacío con solo colchón viejo, pero no dormí realmente, solo pensé, repasando memorias, buscando señales que perdí, momentos donde debí sospechar, preguntas que debí hacer, y las encontré. Tantas conversaciones donde mi padre cambió de tema cuando pregunté sobre negocios. Reuniones donde Carlos me excluyó diciendo detalles aburridos administrativos, documentos que firmé sin leer porque confiaba en familia, todas señales, todas ignoradas, porque quería creer que mi familia era honesta, que el éxito venía de trabajo duro, no de crimen organizado. A la mañana siguiente, Sebastián llegó primero, en autorrentado, nervioso, 22 años pero viéndose más joven, con cara de niño que sabe que ha decepcionado a padre. Papá, dijo cuando lo vi, sin saber si abrazo era apropiado. Lo abracé, porque era mi hijo, sin importar mentiras, sin importar dolor, era mi hijo. Te extrañé, dije, y era verdad, aunque ahora entiendo que no estabas realmente en Europa escapando. Estabas trabajando para protegerte, para reunir evidencia contra tío Carlos, para asegurar que cuando verdad saliera, tú estarías seguro. ¿Y valió la pena? 5 años lejos de tu familia, 5 años mintiendo cada vez que hablábamos. No lo sé. A veces pienso que debimos decirte inmediatamente, confiar en ti para manejar verdad, pero mamá insistió que era demasiado peligroso, que Carlos te vigilaba, que cualquier cambio en comportamiento te pondría en riesgo. ¿Y tú qué piensas ahora? ¿Fue decisión correcta? Pienso que no había decisión correcta, solo opciones malas, y elegimos la que nos pareció menos mala. Pero papá, cada día lejos de ti fue agonía, cada mentira fue veneno. Y si pudiera regresar, ¿qué harías diferente? No lo sé, honestamente, porque entiendo por qué mamá decidió como decidió, pero también veo daño que causó, a ti, a nuestra familia, a todos. Carolina llegó media hora después, y cuando me vio, se derrumbó, llorando, abrazándome como cuando era niña pequeña con pesadilla. Lo siento, papá, lo siento tanto. Quería decirte 1000 veces, cada visita, cada llamada, pero había prometido a mamá, y ella salvó tu vida. Entonces, ¿cómo podía traicionarla? No es tu culpa,
Ninguno de ustedes eligió esta situación, pero vivimos con ella y te vimos sufrir y no hicimos nada. Hicieron lo que pensaron que era correcto. Y Carolina, sé que fue imposiblemente difícil, pero estás aquí ahora. Y eso es lo que importa. Mariana salió del establo y por primera vez en 5 años estábamos juntos, los 4, familia Santana, reunida bajo circunstancias imposibles. Necesitamos hablar, dijo Mariana, todos, sobre qué sigue, sobre cómo manejamos próximas 2 semanas y sobre cómo exponemos a Carlos sin destruir todo. Nos sentamos en porche de casa principal, con café que Carolina preparó. Y durante siguientes 3 horas hablamos sobre evidencia, sobre contactos legales, sobre estrategia. Tenemos fiscal federal interesado, explicó Sebastián. He estado en contacto con ella durante año, enviando información gradualmente, construyendo caso, y está lista para actuar. Solo necesita señal, y esa señal es documentos finales, los que Carlos quiere que firmes. Una vez que intente consolidar transferencias, tenemos evidencia de intento de fraude. Sumado a todo lo demás, es suficiente para arresto. Pero eso no me implica también si firmo documentos fraudulentos. No si Fiscalía sabe que estás cooperando, que firmaste bajo engaño, con promesa de inmunidad. Ya está arreglado. Sebastián se aseguró de eso. Entonces el plan es: Carlos te presentará documentos en próximos días, explicó Mariana. Tú los firmas, pero antes habrás hecho copia y entregado a Fiscalía, con declaración explicando que descubriste fraude, que estás cooperando y que quieres justicia. Y después, Carlos es arrestado, junto con sus contactos. Operación entera desmantelada. Y tú emerges como víctima que ayudó a resolver caso, no como cómplice. Suena simple, demasiado simple. No es simple, es peligroso, porque hasta momento de arresto, Carlos es libre, y si sospecha algo, puede huir. O peor, puede intentar eliminar evidencia o testigos. ¿Testigos como ustedes? Como todos nosotros. Por eso esta semana es crítica. Actuar normal, no despertar sospechas y esperar momento perfecto. ¿Y si algo sale mal? ¿Si Carlos descubre que estás viva? ¿Si Sebastián es rastreado? ¿Si cualquier cosa de esto explota? Tenemos plan de respaldo, lugares seguros, contactos que pueden sacarnos del país si necesario, pero preferimos no usarlos. Preferimos justicia aquí. En México, donde crímenes fueron cometidos, Carolina había estado callada, procesando, y finalmente habló. Papá, hay algo más que necesitas saber, algo que mamá no ha querido decir, pero creo que mereces saberlo. Carolina, advirtió Mariana. No es mamá, tiene derecho, después de todo. ¿Derecho a qué?, pregunté. A saber que tío Carlos no actuó solo, que hay alguien más, alguien que ha estado ayudándolo, alguien cercano a ti. ¿Quién? Tu secretaria, Mónica, ha estado con Carlos durante años, pasándole información, acceso a tus cuentas, tus contraseñas, todo. Mónica trabajaba conmigo desde hace 12 años. La había contratado después de muerte de mi padre, recomendada por Carlos. ¿Estás segura? Completamente. Tenemos grabaciones, correos. Ella ha sido sus ojos dentro de tu operación, reportando cada movimiento que haces. ¿Entonces Carlos sabía sobre la hacienda? Probablemente sí. Por eso mamá estaba preocupada cuando viniste ayer sin avisar. Si Mónica reportó que ibas a reunirte con nosotros aquí, Carlos podría sospechar. ¿Y qué hacemos con Mónica? Nada todavía. Si la confrontas, ella advertirá a Carlos. Mejor mantenerla ignorante, dejar que reporte tu comportamiento normal, hasta que sea tiempo de actuar. Entonces sigo trabajando con mujer que me está traicionando. ¿Cómo sigo tratando con hermano que quiere destruirme? ¿Cuántas máscaras tengo que usar? Solo una más, dijo Mariana. Por una semana más. Y después, no más máscaras, no más mentiras, solo verdad y justicia. ¿Y nosotros?, preguntó Carolina mirando entre Mariana y yo. Después de todo esto, cuando Carlos esté arrestado, cuando verdad sea pública,
¿Qué pasa con nuestra familia? Eso depende de tu padre, dijo Mariana. Si puede perdonar, si puede entender por qué hicimos lo que hicimos, si puede ver más allá del dolor hacia intención. Miré a mi esposa, a mujer que amé durante 26 años, que lloré durante 5, que ahora estaba frente a mí viva pero extraña, con secretos que apenas comenzaba a entender. No sé si puedo perdonar todavía, dije honestamente, pero sé que quiero intentar, porque eres madre de mis hijos, porque construimos vida juntos y porque, a pesar de todo, todavía siento algo cuando te miro. No sé si es amor, tal vez es solo memoria de amor, pero es algo. Eso es suficiente, dijo Mariana con lágrimas. Por ahora, es suficiente. Pasamos resto del día juntos, como familia, comiendo, hablando, no sobre Carlos, no sobre crimen, solo sobre vida, memorias, cosas que extrañamos, cosas que esperábamos recuperar, y por unas horas fue fácil olvidar, fingir que últimos 5 años no habían pasado, que éramos solo familia normal en Hacienda Hermosa, sin secretos, sin mentiras, sin peligro acechando en sombras. Pero cuando sol comenzó a bajar, realidad regresó. Necesitamos irnos, dijo Sebastián. Si nos quedamos toda la noche, Mónica reportará ausencia prolongada. Carlos sospechará. ¿Y yo?, preguntó Carolina. ¿También debo irme? Sí, dijo Mariana. Todos debemos mantener rutinas normales, solo una semana más. Y después, nunca más tendremos que separarnos. Los abracé, a ambos, con fuerza que era desesperación, porque había pasado 5 años sin abrazos reales, sin familia real, y no quería dejarlos ir. Los amo, dije, sin importar mentiras, sin importar dolor. Los amo, y eso nunca cambió. Nosotros también te amamos, papá, respondió Carolina, y vamos a arreglar esto. Juntos los vi partir, Sebastián primero, después Carolina, hasta que solo quedamos Mariana y yo, en Hacienda silenciosa, con estrellas comenzando a aparecer. ¿Te quedas esta noche?, preguntó. No, debo regresar, actuar normal, como dijiste, pero volverás, ¿verdad? Sí, volveré, porque necesito saber final de esta historia. Necesito ver a Carlos caer. Necesito justicia. ¿Y después? ¿Después de justicia? No lo sé, pero tal vez podemos averiguarlo. Juntos. La dejé ahí, en establo que era su refugio y prisión, y manejé de regreso a Oaxaca, con mente más clara, pero corazón más confundido que nunca, porque ahora conocía verdad. Y verdad era más complicada, más dolorosa, más imposible de procesar que cualquier mentira que había creído. La semana siguiente fue la más larga de mi vida, cada día actuando. Cada interacción con Carlos era prueba de mi control. Cada vez que Mónica entraba a mi oficina con documentos, sabiendo que reportaría cada palabra, cada gesto. «Eduardo, los documentos están listos», me dijo Carlos el viernes, exactamente una semana después de mi reunión familiar en la hacienda. «Los inversionistas están impacientes. Necesitan tu firma hoy». ¿Hoy? Pensé que teníamos hasta fin de mes. Aceleraron el proceso. Es buena señal. Significa que están muy interesados. Pero necesitamos mover rápido. Puedo revisarlos primero con mi abogado nuevo. ¿Tu abogado nuevo? Eduardo, ¿qué está pasando? Desde hace semanas estás diferente, desconfiado, como si no creyeras en mí. No es desconfianza, es precaución. Después de Mariana, aprendí que vida puede cambiar en instante, que necesito protegerme. Proteger lo que construimos juntos. Hermanos, socios, familia. Exacto, familia. Entonces, no debería molestarte que sea cuidadoso. Vi la tensión en su mandíbula, la frustración en sus ojos, pero mantuvo compostura. Por supuesto que no me molesta. Revisa lo que quieras. Pero Eduardo, estos inversionistas no esperarán indefinidamente. Si perdemos esta oportunidad, no la perderemos. Dame 24 horas. Mañana por la mañana tendrás mi respuesta. Está bien, pero Eduardo, confía en mí. Sí, soy tu hermano, nunca te haría daño.
Cada palabra era cuchillo, porque ahora sabía verdad. Sabía exactamente cuánto daño me había hecho, cuánto más planeaba hacer. Esa noche copié todos los documentos y los envié a Sebastián, quien los reenvió a la fiscal, con mi declaración adjunta, explicando que había descubierto irregularidades, que había investigado, que quería cooperar. Todo está listo. Me llamó Sebastián. La fiscal revisó documentos. Son exactamente lo que necesitaba. Evidencia clara de intento de fraude, de lavado de dinero, de todo. Arrestos están programados para el lunes. ¿El lunes? ¿Pero Carlos espera respuesta mañana? Dile que sí. Firma los documentos. Eso es evidencia final. Y el lunes, cuando intente ejecutar transferencias, las autoridades intervienen. ¿Y si huye? Si sospecha algo durante el fin de semana. Está vigilado. Tiene seguimiento las 24 horas. Si intenta escapar, lo detendrán inmediatamente. Y Mónica, también, y otros 5 asociados que identificamos. Toda la operación será desmantelada. El lunes, a las 9 de la mañana. ¿Y yo? ¿Dónde debo estar? En tu oficina, actuando normal. Cuando lleguen a arrestar a Carlos, Fiscalía te contactará. Te pedirán declaración formal. Y después, Eduardo, estarás libre. ¿Ah, de todo? ¿Y mamá? Preguntó otra voz. Carolina. Estaba con Sebastián. ¿Cuándo puede salir de escondite? Después de arrestos, respondió Sebastián. Cuando ya no haya peligro. Cuando Carlos esté detenido y no pueda ordenar nada. Entonces mamá puede regresar oficialmente. ¿Regresar cómo? Pregunté. Van a explicar que estuvo viva 5 años. ¿Cómo funciona eso legalmente? Fiscalía está manejando eso. Ella va a ser testigo protegida. Su desaparición será explicada como necesaria para investigación. Habrá preguntas, pero con evidencia de peligro real que enfrentaba, la mayoría entenderá. ¿Y los que no entiendan? Entonces no entienden. Papá, no podemos controlar opinión pública, solo podemos hacer lo correcto. Y esto es lo correcto. Tenía razón, pero parte de mí todavía dudaba. Todavía preguntaba si había manera más simple, menos dramática, menos dolorosa para todos. El sábado por la mañana fui a oficina de Carlos, con documentos, con firma, con máscara perfecta de hermano confiado. Aquí están, dije colocando papeles en su escritorio, revisados y firmados. Mi abogado encontró todo en orden. Carlos tomó documentos, revisándolos rápidamente, y vi alivio en su cara. Perfecto, sabía que podía contar contigo. Siempre he podido. Somos hermanos. Eso es lo que hacen los hermanos. Se apoyan. Exacto. Y Eduardo, esto es inicio de nueva era. Para nosotros, para la empresa, vas a ver. Dentro de año, seremos el doble de grandes. O tú serás el doble de grande y yo estaré en prisión. Pensé. Pero dije, suena prometedor. ¿Cuándo se ejecutan las transferencias? El lunes por la mañana. Los inversionistas depositarán fondos y nosotros transferiremos control nominal de propiedades. Simple. ¿Control nominal? Sí, en papel, para efectos fiscales. Pero operacionalmente, todo sigue igual. Tú sigues manejando hoteles como siempre. ¿Y si quiero vender alguna vez? ¿Retirarme? Entonces, negociamos. Pero Eduardo, ¿por qué pensar en retiro? Tienes 54 años. Décadas por delante. Solo planeo futuro. Como enseñaste. Bien, planea, pero confía que yo siempre voy a cuidar tus intereses, como hermano mayor, como socio, como familia. Salí de ahí sintiendo náusea, por mentiras, por traición, por 5 décadas de no ver lo que estaba frente a mí. Esa tarde manejé a la hacienda, sin avisar. Necesitaba ver a Mariana. Necesitaba confirmar que esto era real, que el lunes traería justicia, no otra capa de engaño. Ella estaba esperando en porche, como si supiera que vendría. ¿Firmaste?, preguntó. Firmé y Carlos está feliz. Piensa que ganó. Ganó hasta el lunes. Después todo cambia. ¿Y si algo sale mal? ¿Si tiene plan de escape que no conocemos? No lo tiene. Sebastián verificó todo. Cuentas, propiedades, contactos. Carlos está atrapado. Solo no lo sabe todavía. ¿Y después del lunes?
¿Qué pasa con nosotros? Eso depende de ti, de si puedes perdonarme, de si podemos reconstruir. Mariana, pasé 5 años llorándote. Construí vida alrededor de tu ausencia. ¿Cómo simplemente volvemos a lo que éramos? No volvemos. Eso es imposible. Pero tal vez construimos algo nuevo, basado en verdad esta vez, sin secretos, sin mentiras. ¿Sin mentiras? Toda nuestra vida juntos fue construida alrededor de mi familia criminal. ¿Cómo sé que no hay más secretos? Porque no los hay. Eduardo, he pasado 5 años investigando, exponiendo, preparando este momento. No hay más sorpresas, no hay más revelaciones, solo verdad, toda cruda y dolorosa verdad. ¿Y el amor? ¿Todavía existe después de todo esto? No lo sé, honestamente, pero quiero averiguarlo. Si tú quieres, la besé, por primera vez en 5 años, y fue familiar y extraño simultáneamente, como besar fantasma que se volvió real, que tenía peso, sustancia, pero también era diferente, marcada por años de separación, de dolor, de secretos. Quiero intentar, dije. No prometo que funcione, pero quiero intentar. Eso es todo lo que puedo pedir. El domingo pasó lentamente. Preparándonos, Sebastián confirmó que todo estaba listo. Carolina estaba en lugar seguro. Mariana permanecía en Hacienda. Y yo estaba en limbo. Entre vida vieja que estaba terminando y nueva que no entendía todavía. El lunes por la mañana llegué a oficina a las 8. Como siempre, Mónica ya estaba ahí, con café preparado, con sonrisa que ahora sabía era falsa. Buenos días, don Eduardo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tranquilo, productivo. ¿Y el tuyo? Bien, normal. Don Carlos llamó. Dice que vendrá alrededor de las 9 para celebrar el cierre. Perfecto, estaré esperando. 9 de la mañana. Exactamente cuando Sebastián dijo que ocurriría. No era coincidencia, era coordinado. A las 8:55 mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Santana, habla la fiscal Gómez. En 5 minutos, oficiales van a entrar a su edificio. Van a arrestar a Carlos Santana y a su asistente Mónica Rivera. Necesito que permanezca en su oficina. No interfiera. Y después de arrestos, necesitaremos su declaración formal. Entiendo. Y señor Santana, quiero que sepa que está haciendo lo correcto. Lo que su esposa empezó, usted lo está terminando. Eso requiere valor. No me siento valiente, solo me siento perdido. Eso es normal, pero después de hoy tendrá claridad. Prometo eso. A las 9 exactamente, escuché conmoción afuera, voces, pasos rápidos, y después, golpe en puerta de Carlos. Carlos Santana, Fiscalía Federal, abra la puerta. Salí de mi oficina, mirando corredor, viendo oficiales, con chalecos, con armas. Todo muy real, muy serio. Carlos salió de su oficina, con cara confundida. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Carlos Santana. Está bajo arresto por lavado de dinero, fraude, asociación delictuosa y múltiples cargos relacionados. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Eduardo!, gritó Carlos mirándome. ¡Di algo! Esto es error. Somos víctimas aquí. Pero no dije nada. Solo observé mientras esposaban a mi hermano, mientras leían sus derechos, mientras su mundo colapsaba exactamente como había planeado que el mío colapsara. Después vinieron por Mónica, quien intentó correr, pero no había escape. La atraparon en escaleras, y sus gritos llenaron el edificio mientras empleados miraban, confundidos, asustados, preguntándose qué estaba pasando. La fiscal Gómez se acercó a mí. Señor Santana, necesito que venga conmigo, para declaración formal. Y después hay alguien que quiere verlo. ¿Quién? Su esposa, Mariana Santana, está esperando en oficinas de fiscalía, lista para dar su testimonio oficial y para finalmente, oficialmente, regresar a la vida. El viaje a fiscalía fue borroso. Di declaración. Respondí preguntas, firmé documentos, todo mecánicamente, sin procesar realmente lo que estaba pasando. Y después me llevaron a sala privada.
Y ahí estaba Mariana, no en ropa casual de Hacienda, sino vestida formalmente, con abogado a su lado, luciendo como mujer que había estado preparándose para este momento durante 5 años. «Eduardo», dijo levantándose. «Mariana, todo terminó. Carlos está detenido. Mónica también. Y otros 6 asociados fueron arrestados simultáneamente. La operación entera está desmantelada. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruimos tu reputación, tu negocio, nuestra familia, todo. ¿Cómo? ¿Cómo explico que mi esposa estuvo viva 5 años? ¿Que mi hermano era criminal? ¿Que toda mi vida fue mentira? Con verdad, simple, directa. Y dejando que Fiscalía confirme que fuiste víctima, que cooperaste, que ayudaste a resolver caso que ha estado en investigación durante años. ¿Y la gente va a creer eso? Algunos sí, otros no. Pero Eduardo, opinión pública no define verdad. Hechos sí, y hechos son claros. Carlos era criminal, tú no, y eso es lo que importa. Durante siguientes semanas, todo salió. En noticias, en redes sociales, en conversaciones de oficina por todo México. Historia de empresario engañado por hermano criminal, de esposa que fingió desaparición para investigar, de familia destruida por codicia. Algunos me apoyaron. Don Eduardo es víctima aquí, héroe incluso. Ayudó a resolver caso. Otros me criticaron. ¿Cómo no sabía? ¿Cómo pudo ser tan ciego? Y otros simplemente disfrutaron drama. Es como telenovela pero real. Los hoteles sufrieron inicialmente. Clientes preocupados por asociación con crimen. Pero Fiscalía fue clara. Propiedades estaban limpias. Yo estaba limpio. Y lentamente confianza regresó. Carlos fue sentenciado a 32 años. Por múltiples cargos. Apeló. Pero evidencia era abrumadora. Sebastián había hecho trabajo perfecto. Cada documento, cada grabación, cada transacción, todo documentado meticulosamente. En prisión, Carlos me escribió carta. «Eduardo, eres tonto. Siempre lo fuiste. Pudimos tener todo. Pero tu moralidad estúpida arruinó todo. Espero que estés feliz. Destruiste nuestra familia. No yo. Tú». No respondí, porque no había nada que decir. Carlos vivía en realidad donde él era víctima, donde yo era villano, y nada que dijera cambiaría eso. Mariana y yo empezamos terapia, juntos, porque regresar después de 5 años no era simple. Había resentimiento, dolor, preguntas sobre si podíamos confiar otra vez. «¿Cómo sé que no hay más secretos?», le pregunté en sesión. «No lo sabes. Tienes que elegir confiar, como yo tuve que confiar que entenderías por qué hice lo que hice. ¿Y si no puedo? ¿Si el daño es demasiado profundo? Entonces nos separamos, honestamente esta vez, sin fingir, sin mentiras, solo reconociendo que algunos daños no se reparan. ¿Eso es lo que quieres? No. Quiero que trabajemos. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero no a cualquier costo. No si significa que vivirás en resentimiento. Tomó tiempo, meses, pero lentamente encontramos ritmo nuevo. No era como antes, era diferente, más cauteloso, más honesto, menos asumido, pero era algo, era comienzo. Sebastián regresó de Europa, permanentemente, trabajando conmigo en reconstrucción de negocios, aplicando su experiencia en tecnología para modernizar operaciones, para implementar sistemas que prevendrían fraude futuro. «Papá», me dijo un día, «sé que todavía estás molesto, por mentiras, por 5 años, pero necesito que sepas algo». «¿Qué?». «Que cada día lejos de ti fue infierno, que lloré más durante esos 5 años que en toda mi vida, porque quería decirte verdad, quería abrazarte, quería ser tu hijo otra vez, pero tenía que elegir entre eso y mantenerte vivo, y elegí tu vida, 1000 veces elegiría tu vida. Lo sé. Y Sebastián, no estoy molesto contigo. Estoy procesando, entendiendo y apreciando sacrificio que hiciste, que todos hicieron. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien, estamos familia, y familia no es perfecta, pero es real, y eso es suficiente. Carolina se quedó en Guadalajara, pero visitaba frecuentemente,
con culpa todavía en sus ojos. ¿Alguna vez me perdonarás completamente?, preguntaba. Ya lo hice, porque entiendo que no tenías opción real, y porque el amor de padre no es condicional. No se basa en perfección, se basa en conexión, y esa conexión nunca se rompió. Solo se tensó. 2 años después de arrestos, Mariana y yo renovamos votos, en ceremonia pequeña, con solo Sebastián y Carolina, sin ostentación, sin sociedad, solo familia, reconociendo que habíamos sobrevivido imposible y eligiendo continuar juntos. Eduardo, dijo Mariana durante ceremonia, durante 5 años te observé de lejos, sufriendo, reconstruyendo, continuando. Y cada día me enamoraba más de tu fortaleza, de tu integridad, de tu capacidad de continuar incluso cuando todo parecía perdido. Hoy, no solo renuevo votos, renuevo compromiso de ser digna de ese hombre. Mariana, respondí, durante 5 años te lloré, te extrañé, te idealicé tal vez, y cuando regresaste, cuando descubrí verdad, parte de mí te odió, por dolor, por mentiras, por años perdidos. Pero otra parte entendió que todo lo que hiciste fue por amor, por protección, por sacrificio que pocos harían, y hoy elijo ver esa parte. Elijo construir sobre ese amor, no sobre dolor. No fue final feliz perfecto, porque algunas heridas no sanan completamente, algunos dolores permanecen, pero fue final honesto, auténtico, construido sobre verdad por primera vez en décadas. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo. La familia es complicada. La lealtad puede ser usada como arma. Y a veces, la gente que más amas puede lastimarte más profundamente. Mi esposa fingió desaparición durante 5 años. Mis hijos mintieron. Mi hermano intentó destruirme. Y mi padre construyó imperio sobre crimen. Todo mientras yo vivía en ignorancia. En ceguera elegida, tal vez. Fui tonto, probablemente. ¿Fui víctima? Absolutamente. ¿Pero fui también cómplice inconsciente? Esa pregunta me persigue todavía, porque hay señales que ignoré, preguntas que no hice, confianza que di demasiado libremente. Y aunque legalmente fui absuelto, moralmente vivo con peso de saber que mi éxito fue parcialmente construido sobre sufrimiento de otros. Pero también aprendí algo, que verdad, aunque dolorosa, es mejor que mentira cómoda, que familia real se construye sobre honestidad, no sobre secretos, y que perdonar no significa olvidar, significa elegir continuar a pesar de memoria. Desde Oaxaca, con 56 años y familia reconstruida sobre cenizas de mentiras, les deseo valor. El valor para buscar verdad incluso cuando asusta, para perdonar cuando perdón es ganado, y para reconocer que algunas situaciones no tienen respuestas simples, solo elecciones difíciles. Mariana eligió protegerme dejándome sufrir. ¿Fue correcto? No lo sé, pero fue su elección, hecha con amor, y eso cuenta para algo. Carlos eligió codicia sobre familia, y ahora paga precio, en prisión, aislado, sin perdón posible, y yo elegí continuar. Perdonar, reconstruir, no porque fue fácil, sino porque era única manera de vivir con algo parecido a paz. Gracias por escuchar mi historia. Y si te ayudó de alguna manera, si te hizo pensar sobre tus propias familias, secretos, lealtades complicadas, compártela, porque en algún lugar alguien está viviendo con mentiras, protegiéndose de verdad, o protegiendo otros con mentiras, y necesitan saber que eventualmente verdad emerge, y cuando lo hace, puedes elegir ser destruido por ella, o reconstruido. Diferente pero más fuerte. Compré hacienda para empezar de nuevo, pero encontré pasado ahí, esperándome en establo, en forma de esposa que creí muerta. Y esa noche descubrí que familia puede ser bendición y maldición simultáneamente. Carlos era mi hermano, pero también era mi enemigo. Mariana era mi esposa, pero también era mi guardiana secreta. Sebastián y Carolina eran mis hijos, pero también eran conspiradores. Todo era verdadero, todo simultáneamente.
y aprender a vivir con esas contradicciones, a mantener amor a pesar de traición, perdón a pesar de dolor, eso es lo que significa ser familia real, no perfecta, pero real. Y al final, realidad imperfecta es mejor que ilusión perfecta. Aunque duela más, aunque requiera más trabajo, es mejor, porque es verdadera. Y verdad, descubrí, es único fundamento sobre el cual se puede construir algo duradero.